Hola, soy Maricel de la página de Tanatología. En esta ocasión vengo a platicarte sobre lo que es el doliente. Cuando recibimos una noticia impactante, ¿qué es lo que sucede? Que decimos, esto no me puede estar pasando, ¿por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está sucediendo a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hice para merecer esto? Esto es una negación ante un shock, ante una noticia que nos están dando. Y nosotros no queremos aceptarlo. Entonces es una negación. La respuesta desde ese punto es no sirve para nada o es injusto. ¿Y quién es el doliente? ¿Qué es el doliente? El doliente es la persona que está enferma o padece un dolor por una pérdida, por circunstancias que lo afligen, como un dolor físico, moral, emocional. Por causa de ese dolor tiene un sufrimiento y la persona está afligida o está apenada. El doliente es el que se siente afectado y padece ese dolor. Llámese doliente a un enfermo, a una persona que perdió un amigo o un familiar, o a un ser muy querido, alguien que está sufriendo por alguna causa. Dentro de la elaboración o el proceso del duelo, puede ir acompañado todo esto por manifestaciones emocionales, psicológicas, físicas y hasta sociales. El doliente puede sentirse afectado por situaciones de cambio, como por ejemplo es cuando hay un divorcio o tienen separaciones, o por terremotos, por temblores, por situaciones, infinidad de cosas como son las enfermedades, la vejez, el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van, cuando se cambian de residencia y van al extranjero, cuando tienen otros proyectos y se van. Todo esto afecta mucho a la persona que se queda. Así como cuando una persona muere, pues también le va a afectar a la persona que está como doliente, ¿no? Entonces me refería a que también hay etapas de crisis, como son los accidentes de autos, o cuando las personas están quemadas, o hay que tener amputaciones, y que también hay otro tipo de personas que sufren por violencia, como son a los que golpean, secuestran, los suicidios, los robos o los asesinatos. En la vida no solo vamos a tener una pérdida, vamos a tener varias pérdidas dentro de nuestra vida, pero dependiendo de cómo es la primera pérdida, cómo la subsanamos, podremos superar a las demás pérdidas. Recuerda que si están bien los cimientos de un edificio, el edificio no se va a caer. ¿Por qué? Porque está muy bien cimentado. Entonces, nosotros tenemos que hacernos 3 preguntas ante esto. ¿Cuáles serían ahora tus cimientos? ¿Cuáles son tus redes de apoyo? ¿Y con quién cuentas en caso de volver a tener una pérdida? Después de una pérdida hay que ver todo este tipo de preguntas, hay que tratar de resolverlas. ¿Y cómo vamos a enfrentar la pérdida de un ser querido? Bueno, la pérdida de un ser querido es uno de los golpes más duros que existen, que nos puede deparar la vida. Los sentimientos de profunda pena y añoranza se van a ver involucrados en un nivel bajo de energía. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir mucho por dicha pena. ¿Y cuánto va a durar el duelo? No lo sabemos. El deudo doliente tiene una personalidad única, así como cada duelo es diferente, por lo que no existe una respuesta para esta pregunta. En la mayoría de los casos, el dolor asociado con el fallecimiento se empieza a minorar de 6 meses a 1 año. Varios autores, principalmente psicólogos y científicos, creen que la mayoría de los duelos duran 2 años. Algunos duelos son más cortos y otros más largos, dependiendo de los factores de personalidad, como ya les había mencionado, del acontecimiento, del duelo, de la pérdida
y del vínculo que tienes con la persona, ya sea un vínculo muy estrecho o un vínculo lejano. También debemos de expresar nuestros sentimientos. Si quiere llorar la persona, puede llorar, pero no quedarse estacionado en ese llanto. Hay que valorar los recuerdos, los buenos recuerdos, siempre pensar en las cosas buenas que nos sucedieron con la persona que ya no está con nosotros. Y sobre todo, hay que evitar aislarse del dolor. Hay que rememorar, la pérdida abre una herida muy profunda, pero esta con el tiempo va a sanar. Todos podemos superar estas etapas emocionales. Duelo no elaborado es un duelo no superado. Para esto hay apoyos terapéuticos como son los tanatológicos, en los cuales vamos a ayudar a las personas en el principio del bien vivir. Les vamos a enseñar ese principio del bien vivir. Les vamos a dar calidad de vida y sentido de vida. También vamos a cuidar su salud emocional y vamos a cuidar su salud integral. ¿Qué puedo dar por el doliente o por el enfermo? Lo que puedo darle es tiempo y calidad de vida. Compañía, hay que ser una persona que los pueda acompañar en su dolor y, por ejemplo, también ayudarlos si es que es necesario que vayas a hacer compras al súper, ayudarle en las tareas del hogar, hacerle la comida, arreglarle sus asuntos pendientes. Hay que tener tolerancia, hay que tener una actitud de respeto hacia sus opiniones, hay que tener compasión hacia la persona, aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo o a evitarlo. Hay que comunicarle el interés que tiene uno en la persona, en ellos, y hay que asumir sus estados de ánimo, porque muchas veces o están enojados o están tristes o no están con el humor suficiente como para sentirse bien. Y muchas veces, si no asumimos esos estados de ánimo de ellos, nosotros podemos contrapuntear esa situación. Hay que sintonizar con sus sentimientos, con sus preocupaciones. Hay que recibir y ofrecerle información, la mejor de las informaciones. Hay que comunicarle esperanza, reafirmar sus valores y experiencias, explorar sus miedos, ver cuáles son todos los temas que tiene para tratar, y hay que responderle con honradez a sus preguntas, ofrecerle palabras de consuelo, o sea, ser consolados y consolar. Hay que ayudarlos a reorganizarse y a que puedan irse recuperando poco a poco. También exprese sus sentimientos. Si está muy sensible y quiere llorar, se vale llorar, pero solo por un tiempo corto. Busque a alguien que lo escuche. Valore sus recuerdos. Siempre piense en las cosas bonitas que vivió con la persona. Rememore sus mejores momentos. Valore esos momentos felices. Dele un sentido a esos momentos. Evite aislarse en el dolor. Hay que soltar todo lo pasado y vivir todo lo presente y disfrutar. El doliente madura desde el duelo hacia una forma nueva de vida, de su ser, es un nuevo aprendizaje. Las emociones no se pueden evitar cuando sentimos dolor. Aún teniendo mecanismos de defensa, el dolor y el sufrimiento no se pueden evitar. Entonces, un duelo expresado, un duelo llorado, es un duelo sanado. Al aceptar la pérdida, se da uno el permiso para sufrir con total plenitud y sin culpa el dolor emocional que genera su muerte. Si las emociones no son expresadas y canalizadas adecuadamente, pueden provocarme mayores complicaciones en la aceptación de la realidad de la pérdida, conduciéndonos a un duelo patológico o complicado que viene siendo un duelo no resuelto. Hay que aceptar que la vida cambió. Y con respecto a las preguntas que les hice al principio, ¿por qué a mí?, la podemos convertir en ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto a mí? ¿Qué sentido tiene esto para mí?
Y la respuesta puede ser para ayudar a otros en mi misma situación. Una vez que resolvemos o para ayudarme yo mismo también. Una vez que resolvemos estas preguntas, ahora podemos cuestionarnos, ¿qué hago y qué hago con esto? Es la integración en mi vida de las enseñanzas del para qué. La respuesta sería para autotrascender. ¿Y qué es autotrascender? Es la búsqueda del bien de la persona con el fin de autotrascender. Quiere decir salir de sí mismo hacia los otros. Al encuentro con otra persona que lo necesita y hace que descubra su verdadera identidad y realización personal. ¿Para qué ser? ¿En dónde ser? ¿Cuándo ser? ¿Cómo ser? Como despedida, podríamos decirles que pueden ayudar a las personas ante las pérdidas. Siempre tenemos que hacer un cierre. Donde los hubiera o los quisieras ya no existan. Donde dejemos atrás las culpas, los remordimientos, las cuentas pendientes, la tristeza o los corajes. Hay que soltar todo eso. Y donde renovemos lo que sí fui, lo que soy y lo que puedo ser. Nadie aprende a vivir sufriendo. Aprendemos a vivir estando en paz, estando en equilibrio emocional, renovando votos de asumir nuestras pérdidas. Recuerda que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, amando a nuestros seres más allá de su presencia física. Con la muerte no termina la vida de la persona, porque va a seguir dentro de tu corazón. Bueno, los veo la próxima para hablarles acerca del duelo. Gracias.